Vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 10. Ahora nos vamos a enfocar en el versículo 11 y 12 de Eclesiastés, ¿verdad? Y en esta noche quiero hablar del poder de la lengua, amén. Sé que todos tenemos lengua, ¿verdad? Amén. Y hoy vamos a aprender, ¿verdad? Claro, ver, ¿verdad? Lo que dice la Biblia y qué beneficioso es la lengua, pero también puede ser destructivo si lo usamos de la manera incorrecta. Eclesiastés capítulo 11, versículo 12. Vamos a leer esos dos versículos y luego voy a explicar lo que dice a este versículo. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Claro, ahí cuesta un poco, ¿verdad?, interpretarlo, pero el versículo 12 lo amplía. Dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Padre, gracias te damos en esta noche. Estamos en tu casa, Señor, con este privilegio tan grande que tenemos, Señor, de poder hacer, Señor, este culto a ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de entrar delante de tu presencia por medio del sacrificio que hizo tu Hijo amado Jesucristo en la cruz. Padre, pido en esta hora, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser buenos receptores de tu palabra. Ha llegado este momento, Señor, que nosotros, Señor, somos enseñados por medio de esta palabra. Padre, hoy soy, Señor, el instrumento, Señor, que tú has permitido, Señor, que ministre a este pueblo. Pido, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Pido, Señor, que tú unja mis labios, Señor, para poder dar esta enseñanza conforme a tu voluntad. A todos aquellos que nos están viendo, Señor, allá a través de las redes sociales, Señor, bendícelos también, y que esta palabra caiga en tierra fértil, mi Dios. Te doy a ti la honra y la gloria, porque tú eres digno. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento, amén. Como dije, he titulado esta enseñanza El poder de la lengua. Ahí dice en el versículo 11, ¿verdad?, del capítulo 10 de Eclesiastés, dice, ¿verdad?, específicamente, dice: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador, ¿verdad? Y esto podemos entender, ¿verdad? Allá en mi pueblo, cada vez que mirábamos una serpiente, hermanos, le dábamos machete o lo que sea y no lo dejábamos vivo, ¿verdad? Sabemos que la serpiente es un animal que contiene veneno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que matar a ese animal, ¿verdad? Pero en el Medio Oriente, ¿verdad?, cuando Salomón habla, ¿verdad?, hablando de este pasaje, en el Medio Oriente hay encantadores, ¿verdad? Estaba viendo unos videos en YouTube y es interesante cómo un encantador puede dominar una serpiente. Estaba viendo que habían 3 serpientes y el encantador, con una flauta, con una música, dominaba a esas serpientes y no mordían, porque era el encantador, se le llama encantador, aquel que domina ese reptil, ¿verdad? Ahora dice la Biblia, Salomón dice: de nada sirve, ¿verdad?, el encantador si la serpiente ya te mordió, ¿verdad? Entonces ahora esto no aplica para nosotros, ¿verdad?, literalmente, ¿verdad?, porque pues no estamos viviendo donde hay serpientes, estamos en una ciudad. Pero es interesante que la palabra encantador aquí en el hebreo, traduciéndolo al español, dice que es amo de la lengua. Y entonces ahí entendemos, ¿verdad?, que un encantador es amo de la lengua. Y aquí Salomón está hablando, hermanos, de la lengua. Amén. ¿Y cuántos de nosotros no hemos cometido errores, ¿verdad? Decir una palabra y dice: ya metí la pata, y ya la regué. Y hay palabras, hermanos, por más que uno pida perdón, no puede ser la misma. Dañamos a gente, afectamos a gente, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, ahora dice, por ejemplo, dice Salomón, ¿verdad?, de nada sirve, ¿verdad? Y dijo una frase Julio Elías, que ya, ¿verdad?, se fue en la presencia del Señor. Una vez escuché en su predicación, que es muy poca la predicación de él que escuché, pero una vez escuché, dice: antes de abrir tu boca, primero abre tu mente. Y me encantó esa frase y se me quedó, ¿verdad? Y dice el versículo 12, claro, lo especifica más, que va relacionado con el versículo 11, dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina, ¿verdad? Hermanos, ¿quién de nosotros no le gusta hablar? A veces hablamos más de la cuenta.
¿verdad? Y quiero leerles algo que escribí aquí. Primero, hermanos, queremos entender, ¿verdad? Dice, el Trino Dios ha hablado desde la eternidad hasta la eternidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no había nadie todavía, pero ellos ya estaban hablando. El mismo Dios manifestado en tres personas. Hablaban, tenía comunicación. Ahí dice, ¿verdad? A Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, le otorga el don del lenguaje. El hombre habla porque Dios habla. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lenguaje? Es la capacidad de poder expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Amén. Todos, gracias a Dios, los que estamos aquí, podemos expresarnos, ¿verdad? Y tenemos ese don de poder expresar palabras, ya sea que vengan de nuestro pensamiento o de nuestros sentimientos, pero tenemos ese don, ¿verdad? Ahora, quiero decirles qué es comunicación. Es la acción de comunicar o comunicarse. Se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información, ¿verdad? Todos, hermanos, podemos expresarnos, como nos comunicamos del uno con el otro, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ya estudiando un poco, ¿verdad? Lo que es el mundo secular, uno se da cuenta de los tipos de lenguaje que existen. Por ejemplo, ¿verdad? Usted puede entender esto, ¿verdad? Está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Claro, esto se extiende, pero no le voy a dar todo eso, le voy a dar lo básico. Por ejemplo, el no verbal dice que también, por ejemplo, a través de signos. No sé si usted, ¿verdad? Pero yo, ¿verdad? Donde crecí en la cultura, mi papá o mi mamá estaba hablando con una persona, ¿verdad? Y yo corría. Mi mamá no me gritaba. O mi papá no me gritaba, solo me decía. Y ya sabía lo que me tocaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno anda en conquista, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta esa muchachita que está en la chica, pues, y hermano, si uno quiere hablarle, ¿verdad? Y uno quisiera que le dé una señal, ¿verdad? Y a veces le hace uno así, ¿verdad? El ojito. Mira, hermanos, por poco me desmayo, ¿verdad? No me dice nada, pero con un signo me está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a través, ¿verdad? Cuando usted ve una cruz, eso significa cristianismo. Cuando usted ve una calavera en un frasco, eso significa veneno, ¿verdad? Y esa es una forma de cómo expresarnos, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que no pueden hablar, también se pueden expresar a través de signos. Ellos se comunican, ¿verdad? O sea, eso es el lenguaje no verbal, ¿verdad? También se puede transmitir a través de los colores. Por ejemplo, un color negro, ¿verdad? Significa la oscuridad. Pero cuando se habla del color blanco, significa pureza. Cuando se habla del rojo, significa la sangre. O sea que todo esto, ¿verdad? Se transmite a través de signos, de símbolos o de señas que uno hace. Por ejemplo, si yo estoy así, usted no va a pensar que estoy feliz, ¿verdad? Estoy aburrido, cansado, con sueño, ¿verdad? Si estoy así, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es difícil que usted me crea que es el gozo del Señor, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, o sea, solo con, mire, hermanos, con la apariencia física, el lenguaje corporal se le llama, usted está recibiendo un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy así, el hermano George está predicando, ¿verdad? Yo estoy así. Hermano George va a decir que el hermano está cuestionando mi sermón, ¿verdad? Porque solo con el lenguaje corporal estoy enviando un mensaje, ¿verdad? Amén. Y eso, y de aquellos que estudian esto saben bien, ¿verdad? Dice que cómo te sientas, cómo pones tu mano, eso significa mucho. Yo no sé todo eso, ¿verdad? Pero aquellos que han estudiado más conocen todo esto, ¿verdad? Cuando usted está platicando con una persona, ¿verdad? Por ejemplo, yo platico con el hermano Che, o el hermano José está platicando conmigo, ¿verdad? Y está el hermano Macho aquí, ¿verdad? Y empiezo, dígame, hermano José, pues sí, Macho, ¿cómo te fue hoy? Él va a decir, no me está poniendo atención, ¿verdad? Pero si yo lo miro fijamente a los ojos, él va a entender y va a pensar que le estoy poniendo atención. O sea, con solo, así como usted está sentado, como usted mira, está comunicando un mensaje. Son varias maneras de comunicar el mensaje, pero nosotros, hermanos, tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder expresar y comunicarnos a través del lenguaje
oral, se le llama, que es a través de la palabra que nosotros podemos expresar. Amén. La lengua, ¿verdad? Entonces ya, hermanos, ahora todos tenemos la lengua, ¿verdad? Todos, gracias a Dios, nos dio. Ahora la lengua puede usar para bendición y para maldición. Miren, le voy a hacer esta ilustración. Este vaso, ¿verdad? Le echo agua en este vaso. ¿El agua es beneficiosa para el cuerpo? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Imagínense, ¿verdad? Que aquí dice alcohol 50%. Estoy usando el mismo vaso, pero con diferente contenido, ¿verdad? Ahora, ¿el alcohol es beneficioso para el cuerpo? No. Es dañino para el cuerpo. Pongámoslo la música, ¿verdad? Esta es una música. Pongámosle que el vaso es la música. Pongo, yo me rindo a él. ¿Es algo bueno lo que estoy poniendo? A través de la música estoy transmitiendo un mensaje. Pero la semana pasada, hermanos, trabajé con unos amigos, ¿verdad? No amigos, sino otros compañeros que trabajaban para la misma compañía. Y hermanos, tenían una bocina así como eso y sonaban su música. Y yo no puse el mío, pero solo mi teléfono, ya no se escuchaba. Y todo el día sonaba la música ahí. Y mire, hermanos, todo lo que hablaba la música, yo me acuerdo que uno decía de que 500 balazos, 450 balazos. Dice que un día el federal lo paró y le dijo, ¿por qué eres amarillo? Yo no me pongo amarillo, amarillo es mi color. Mire, hermanos, de narco, de todo eso, estaba transmitiendo un mensaje no positivo, porque al final del día yo saqué mi conclusión y dije, ¿qué aprendí hoy? Nada. Porque la música, hermanos, puede transmitir un mensaje de bendición o de maldición. Amén. Aún dentro de la iglesia hay un canto que salió años atrás, dice, el que no salta no va para el cielo, el que no salta no va para el cielo. Nada de verdad contiene ese canto, porque uno no va al cielo por saltar, uno va al cielo porque tiene a Jesús en su corazón. ¿Amén? O sea, en la himnología podemos, oigan bien, en la himnología podemos transmitir verdades. Por eso los hermanos músicos, gran privilegio que ellos tienen de transmitir. No van a predicar, pero transmiten mensaje al pueblo. Si supiera usted el impacto que tiene la música en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, hermanos, es grandísimo. Por lo tanto, músicos, prepárense, impacten a la juventud de este tiempo. Amén. Aleluya. Uno, hermanos, a veces uno está ahí y suena una música sin querer queriendo, dijo el chavo. Está moviendo el pie. No es nada cristiano, pero ¿por qué? Porque la música es contagiosa. Amén. Por lo tanto, use la música para dar un mensaje positivo a la humanidad y a la gente de este tiempo. Llénese de la palabra, del Espíritu Santo, y usted puede transmitir un mensaje. De igual manera, la lengua, así como este vaso, puede ser usado para algo bueno o para algo malo. La lengua, de igual manera, hermanos, todos tenemos la capacidad de poder hablar y sacar palabras de bendición, de edificación, de restauración, de esperanza, como también palabras de destrucción, de confusión y de aquellas personas, hermanos, que hablan para hundir a otras personas. Pero dijo el salmista, yo usaré mis labios para exaltar a ese Dios todopoderoso. Amén. Así de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que, hermanos, usar la lengua, la boca para algo beneficioso. Mire, vamos al Proverbios capítulo 18, está atrasito ahí nada más. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Mire cómo dice el proverbista. Aquí Salomón escribe este proverbio, dice, Proverbios 18, 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Dice, y el que la ama comerá de su fruto. Vamos ahí mismo, más atrasito, en el 15:4. Proverbios capítulo 15, versículo 4. Dice el versículo 4 de Proverbios 15, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento
de espíritu. O sea, hermanos, en la lengua dice que está el poder de la vida y de la muerte. Usted tiene esa capacidad y yo tenemos, pero dependerá de mí y de usted para qué vamos a usar la lengua. Y Salomón dice de qué sirve que haya un encantador si la serpiente ya mordió, ¿verdad? ¿De qué sirve, hermanos? Nos arrepentimos de todo lo que ya dijimos para dañar a otra persona. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios usemos la mente, el entendimiento para poder expresar palabras de sabiduría y de edificación en la vida de las personas. Amén. Amén. Ahora, como hijos de Dios, hermanos, tenemos el privilegio, ¿verdad? No solo de hablar sabiamente, sino de poder predicar, ¿verdad? Como hijos de Dios, predicar. ¿Qué es predicación, verdad? Es la comunicación de la verdad de Dios a través de un hombre, ¿verdad? Esa es la predicación. Ahora, es tan importante, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios sepamos dar el mensaje correctamente. ¿Verdad? Ahí en los evangelios, creo Marcos y Mateo lo hablan de esto. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Le dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ahora la respuesta de los discípulos es interesante porque dice, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, ¿verdad? Otros dicen que eres Elías, otros dicen o algunos de los profetas. 4 diferentes conceptos tenía la gente acerca del Hijo de Dios. ¿Quién falló ahí? Ahora, ¿verdad? Cuando en el mundo secular estudiamos, ¿verdad?, lo que es oratoria, se le llama lo que es emisor. Una persona, el emisor es la persona que transmite el mensaje. El receptor es aquella que recibe el mensaje. Y le voy a decir quién falló. Aquel que transmitió el mensaje. Se les dio mal la información a la gente. Por eso es que tenían conceptos diferentes, ¿verdad? Otra cosa, la información que ellos dieron era incorrecta. Pero usted y yo no hablamos de una información, hablamos de la revelación de la palabra del Dios vivo, es la que damos a la gente. Amén. Información versus revelación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Información versus revelación. Lo que usted como hijo de Dios, como predicador, no solo informa a la gente, sino es la revelación de Dios a la vida de las personas. Amén. Una gran diferencia de cuál, hermanos, nosotros tenemos este privilegio. Ahora se imagina usted el privilegio que usted tiene de poder, hermanos, ser ese vaso, ese instrumento que Dios está usando para transmitir su palabra a otras personas, ¿verdad? Ahora, ¿podemos ser usados por el diablo? Claro. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a subir a Jerusalén? ¿Verdad? Y allá dice que lo iban a castigar, lo iban a maltratar. Y Pedro le dice, Jesús, no vayas a Jerusalén, ten misericordia de ti. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro en ese instante fue, hermanos, usado por el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús, si no subía Jesús, ¿verdad?, si le hacía caso a lo que Pedro estaba diciendo, no se cumplía el propósito por el cual él venía. El diablo impedía que Jesús llegara a Jerusalén, pero el propósito de Dios siempre se cumple. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene poder sobre el Dios todopoderoso que predicamos. Amén. Por lo tanto, usted, hermanos, tiene, ¿verdad? Por eso digo siempre, hermanos, usted decide si quiere usar su vida para el diablo o para Dios. Yo, hermanos, decido servir a Dios. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, la predicación es la comunicación de la verdad de Dios a través de un hombre. Creo que voy a cambiar esto porque creo que se le acabó la batería. Voy a usar eso. Aleluya, gloria a Dios.
presente, gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos este gran privilegio, pero también tenemos que ver, hermano, la responsabilidad que está en nosotros. Imagínense, hoy yo le puedo hablar o enseñarle algo incorrecto, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que yo envíe a alguien de los propósitos de Dios. Hermanos, el día que Cristo venga, yo voy a dar cuentas de todo eso. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, 8 dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Usando, ¿verdad? Como ejemplo un instrumento, dice: y si la trompeta diere sonido incierto, dice, ¿quién se preparará para la batalla? Y tenemos que entender en el contexto que escribe el apóstol Pablo. En aquel tiempo, hermanos, cuando había guerra, ¿verdad? Los soldados, ¿verdad? Tenían que recibir una orden de una trompeta. Y la trompeta tenía 3 sonidos diferentes. Uno es para que digan vayan. Si escuchan un sonido, esto es para caminar. Pero hay un sonido que hace que ellos retrocedan. Si escuchan ese sonido, retroceden. Y hay otro sonido que sirve para ir a la guerra. Ahora entonces el apóstol Pablo usa ese ejemplo. Dice, imagínense que escuchan un sonido nunca escuchado. ¿Qué van a hacer la gente? Se van a confundir los soldados. No saben si ir para adelante, ir para atrás o ir a la batalla. De igual manera dice el apóstol Pablo, cuando tú predicas el evangelio, si no predicas bien, vas a dejar confundido a la gente. Por eso la importancia de tener una relación con Dios y conocer la palabra para poder enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos esta gran responsabilidad. Es un privilegio, claro, pero también es una responsabilidad de enviar la gente a la eternidad e instruirlo correctamente en esta palabra. Y el apóstol Pablo ahí dice, ¿verdad? Si el sonido de la trompeta no está bien, ¿verdad? ¿Quién irá a la batalla? O sea, la gente queda confundida. De igual manera, cuando damos esta palabra, tenemos que saber, hermanos, lo que nosotros vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito miles de años atrás, hermanos. Hay palabra que fue escrita en el contexto de ese tiempo para personas específicas y hay que, hermanos, interpretarlo y aplicarlo a este tiempo. Los principios de la palabra nunca cambian, amén. Las culturas cambian, los tiempos cambian, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, amén. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado con los que engañan, porque hay personas que también engañan. Hay personas que usan la palabra para engañar a otros. Y hoy, hermanos, hay muchos de estos. Hay personas que hoy usan la palabra solo para estafar, usan la palabra solo para alcanzar, ¿verdad?, a fama, riqueza. Pero como hijos de Dios tenemos que tener cuidado y no ser engañados por aquellos que tratan de engañar a la gente con la misma palabra. Nosotros tenemos este privilegio y tenemos que estar, hermanos, agradecidos con el Señor. Vamos a ver Efesios hasta adelantito, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 6. Efesios 5, 6 dice el apóstol Pablo: nadie os engañe con palabras vanas, o sea, palabras que no tienen ningún fundamento, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Palabras que no tienen ningún fundamento dentro de la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, todo tenemos que basarlo sobre la palabra de Dios. Me decía una persona hace años atrás, me dice, ¿será que no es malo? Yo creo, dice, ¿verdad?, que no es malo echarse un poquito. Pero yo creo que no es malo, dice, ¿verdad? Ahora le dije yo, ¿dónde dice en la Biblia? Y no hay ningún fundamento, ¿verdad?
que sostiene que hay que echarse un poquito. Es más, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. También podemos mentir, ¿verdad? Nosotros mismos con la palabra, con la lengua podemos usar y mentir, hermanos, con la lengua, pero tenemos que tener cuidado con esto. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que hay hombres. También el apóstol Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad? De que en los postreros tiempos habrán engañadores, ¿verdad? Que apartarán a los hijos de Dios, ¿verdad? De la palabra, de la sana doctrina. Pero quiero tocar algo aquí en Colosenses, perdón, adelantito está Colosenses. Hay algo que dice el apóstol Pablo aquí. Son 3 puntos que están aquí. Colosenses capítulo 4. La importancia, hermanos, de usar bien la palabra, de expresarnos bien, y el mensaje que nosotros damos, que sea un mensaje, ¿verdad?, de bendición, de edificación en la vida de otros. Capítulo 4 de Colosenses, vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6, miren lo que dice el apóstol Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice el apóstol: hay que tener cuidado cómo tienen que andar con los de afuera. Que nuestra palabra tenga gracia, ¿verdad? Y hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Acuérdense que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Que en nuestro corazón habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, de la misericordia de Dios, eso saldrá de nuestra boca. Ahora dice ahí de que nuestras palabras sean sazonadas siempre con sal. Ahora, ¿por qué usa el apóstol Pablo la sal aquí? ¿Para qué sirve la sal? Número 1, usted sabe, pruebe tomar un caldo de res sin sal. Qué feo se toma eso. Qué horrible se come una comida sin sal. Y dice Jesús que nosotros somos la sal de esta tierra. Donde está un cristiano, tiene que haber, hermanos, una conversación diferente. Donde está un cristiano tiene que haber unidad y no destrucción. Donde está un cristiano tienen que haber palabras sabias y no palabras necias. ¿Por qué? Porque en él habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ponerle sabor, ya hablando de la sal, a las conversaciones, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo nos habla 3 cosas acerca de la sal. Le da sabor. Miren lo que dice Nehemías. No cierre ahí, vamos a regresar, pero vamos a Nehemías. Quiero enseñarles lo que dice Nehemías. Está antes de Esther. Está Job, está Esther y está Nehemías, y se va para atrás. Nehemías capítulo 8, ¿verdad? La importancia de poder dar, hermanos, y darle sabor. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan cuando cuando el ángel de Dios le dice a Felipe: ve al camino, ¿verdad?, que es desierto? Y entonces dice que Felipe, mientras iba, escuchaba al eunuco, ¿verdad?, que leía el libro del profeta Isaías. Y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? O sea, hermanos, oiga bien, aquellos que predicamos la palabra de Dios tenemos algo especial, que es la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la gran ventaja, hermano, que no cualquiera. Escuché el testimonio de un abogado otro día. Decían que un día pasaba en una iglesia, enfrente de una iglesia, ¿verdad? Y allí había unos hermanos, ¿verdad?, humildes. El abogado dice, y pasaban y escuchaban. Y un día decidió entrar, ¿verdad? Y dijo: yo voy a predicar, le doy con todo. Para mí es fácil, ¿verdad? Yo estoy preparado, ¿no? Y entonces el pastor, ¿verdad?, le dijo: ok, congréguese, bautícese y le vamos a dar para predicar. Y hizo, ¿verdad? Se congregó, se bautizó y ya. Llegó el día y le dijeron: predique. Y dice que sube el abogado, ¿no? Paró, solo vio a la gente, agachó la cabeza y se vino para abajo. ¿Qué pasó?
dice, entendí que no todos pueden predicar la palabra de Dios. La unidad del corazón es bien importante y tenemos la gracia de Dios. Pero mire lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 7. Nehemías 8:7 dice: y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué hacían estos levitas? Hacían entender la ley al pueblo. Le daban sentido a la palabra, y ese es el trabajo de un intérprete, de un expositor de la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 8, dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y mire esta parte, dice: y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Se da cuenta? O sea que, hermanos, el pueblo, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Porque hay recién nacidos, hablando espiritualmente. Y entonces aquellos que ya tenemos años en el Evangelio, podemos enseñarles correctamente las Escrituras. Porque aquí Nehemías, ¿verdad? Y los otros hacían entender al pueblo. Y ellos estaban atentos a la predicación, ¿verdad? Porque entonces Dios le daba la gracia para que ellos le ponían sabor a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el otro propósito del apóstol Pablo usar la sal? Otra de las cosas es, ¿verdad? En esos tiempos antiguos no había refri. Entonces, como no había refri, se usaba la sal para preservar la carne. ¿Cuál es el trabajo de usted y el trabajo mío como hijos de Dios en esta tierra? Para traer unidad, ¿verdad? Pero imagínense que una mentira, hermanos, ha quebrantado, ha rompido, ha destrozado familias por una mentira, por un chisme. ¿Cuánta gente, hermanos, han perdido sus hogares, sus familias, se han ido a las iglesias por una mentira, por un chisme? Pero como hijos de Dios tenemos que ser sabios y hablar la verdad y hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Nosotros no estamos para destruir, estamos para preservar. Para eso estamos aquí. Nuestra palabra sirve para unir la unidad, ¿verdad? Para restaurar. Una palabra de esperanza, de consuelo, tiene que salir de estos labios, no palabras de destrucción. Miren lo que dice Efesios capítulo, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4 me parece ahorita. Efesios, vamos a Efesios. Aleluya. 4:29. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Éfeso, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y ninguna en el griego es ninguna, ¿verdad? Pero a veces se nos sale, y ahí es donde hay que tener cuidado y hay que usar lo que es el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Es importante tener una relación genuina con Dios para que nosotros podamos hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay palabras que hoy quisiera, hermanos, regresar el tiempo y no decirlas, pero ya lo dije. Entonces, hoy, antes de decir algo, uno piensa, y he pedido perdón, he ofendido, claro, ¿verdad? He dicho cosas que no debía haberlos dicho, pero entonces ahora ya sé y ahora pienso lo que tengo que decir. De nada sirve el encantador si la serpiente ya mordió. Si ya soltó el veneno, hermanos, pida 10 veces perdón. Hay cosas que nunca se pueden restaurar. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que pensar y saber lo que vamos a decir. Salomón, hermanos, es interesante que Salomón, ¿verdad? Aquel hombre que
no hay otro hombre como él que ha habitado la tierra, y él dice que es más sabio aquel que calla que el que habla. Porque dice el que calla pues se evita tanto, el que habla dice cosas que luego se arrepiente. Estaba leyendo la historia de Sócrates, el filósofo que él es griego, ¿verdad? Dice que una vez él tenía una escuela en Atenas para enseñar filosofía, y llegó un estudiante, ¿verdad? Y entonces y le dijo: mire, señor Sócrates, ¿verdad? Quiero inscribirme en su escuela, ¿verdad? Y le dijo: quiero aprender esto, quiero aprender esto, quiero aprender esto y quiero aprender esto. Y entonces Sócrates lo dejó hablar, ¿verdad? Habló, como Valentín habla tanto, ya cuando terminó dijo: ok, está bien, dice, solo que a ti te tengo que cobrar 2 veces de lo que cobro a una persona normal. Y dice: ¿y por qué? Dice: porque número 1 te voy a enseñar filosofía, número 2 te voy a enseñar cómo controlar la lengua, porque aquí el que enseña soy yo y no tú. Y sabe que si yo pensé y dije, cuando leí la historia dije: a mí tal vez 3 o 4 veces me van a cobrar de más, ¿verdad? Porque a veces hablamos de más, ¿verdad? Pero hermanos, Salomón, ¿verdad? Él dice que es más sabio aquel que calla, porque hermanos nos evitamos de decir tantas cosas. Entonces, número 1, hermanos, sirve para darle sabor, darle sazón. El apóstol Pedro habla también, hablando de que la defensa, ¿verdad? Que cuando nosotros presentemos defensa de lo que creemos, que nuestras palabras sean, hermanos, ¿verdad? Con gracia para presentar el evangelio de Dios, lo dice el apóstol Pedro. Ahora, la tercera, ¿verdad? ¿Cuál es la otra función de cuando el apóstol Pablo dice que sean sazonadas con sal? ¿Verdad? Mi mamá, ¿verdad? Cuando teníamos vaca, caballo, a las 7 de la mañana se levantaba mi mamá y echaba sal en una palangana y le daba a las vacas, ¿verdad? Y Dios decía: ¿para qué? Mi mamá dice: para que las vacas y los caballos tomen agua. ¿Cuál es la función de la sal? La función de la sal es despierta, hermanos, la sed en el ser humano o en los animales, para que esos animales o el ser humano digiera agua y no se deshidrate, hermanos, por falta de agua. Nuestra palabra, hermanos, tiene que provocar sed en el ser humano. No sed literal, sino de sed de esa agua que puede dar solo Jesús, el agua de vida eterna. Amén. Entonces esa es la otra función, hermanos, que nuestra palabra, nuestras palabras, el mensaje que nosotros damos, tiene que provocar esa sed. Y el apóstol Pablo dice allí a los romanos, dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? ¿Por el oír de qué? Palabras. Pero ¿y si no hay predicadores? ¿Cómo? Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar el evangelio para que haya fe, para que haya esa sed, ¿verdad?, en el ser humano, hablando espiritualmente, y pueda producir esa sed, y aquellos van a querer tomar ese agua, ¿verdad? Como mis vacas allá, ¿verdad? Hablando del ejemplo que puse, hermanos, después de que se echaron la sal, al mediodía 3 cubetas de agua tomaba mi vaca, ¿verdad? Porque tenía sed. Esta palabra, nuestras palabras, tienen que provocar eso en el ser humano. Cuando nosotros hablamos de Cristo, nuestras palabras, hermanos, son palabras sabias que provocan ese deseo de la gente de venir a Jesucristo. Ahora, hermanos, esta lengua, ¿verdad?, es un miembro tan pequeño, hermanos, pero tan destructivo, ¿verdad? Y vamos a ver 3 ejemplos que Santiago habla de esto, ya para concluir. Tan pequeño pero tan destructivo. Santiago, capítulo 1. Primero capítulo 1, luego vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 1 de Santiago. La palabra religión es la única parte donde se usa la palabra religión aquí, pero está hablando de la actitud del corazón, no de la religión, no lo exterior, pues está hablando de la actitud del corazón. Versículo 26, capítulo 1 de Santiago dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, y mire, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La importancia de refrenar la lengua. Capítulo 3, ahí mismo Santiago. Capítulo 3 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. 3 ejemplos que usa Santiago. 1 está hablando del freno que le ponen a los caballos. ¿Qué fuerza? Usted no le puede ganar a un caballo. Yo tuve un caballo. Cuando se iba, mejor lo dejaba ir porque me quemaba las manos el lazo. Que se vaya, ¿verdad?, a comer la misma o lo que sea. Es imposible que usted le gane a un caballo con la fuerza. Pero ¿sabe cómo se domina el caballo? Con el freno. Cuando le ponen el freno, hermanos, no se va. Salta ahí mismo, pero no se va, no avanza. Entonces, de igual manera, si usted frena su lengua, se frena todo el cuerpo. Vaya usted a Long Beach y usted mirará esos barcos, hermanos, grandísimos. ¿Sabe de qué tamaño es el timón? Ese timón es el que domina todo ese barco. De igual manera la lengua. Todo este cuerpo es dominado por la lengua. Número 3. Dice que la lengua puede encender el bosque. ¿Usted no cree que alguien llegó y tiró 20 galones de gasolina esos incendios aquí en California? No. Empezó quizás con una chispita. O verdad, o tal vez alguien tiró un cigarro. Y mire usted cuántos bomberos se mueren. Lo que provoca una chispita. De igual manera una palabra, hermanos, de destrucción, un poquito de veneno que sale de nuestra boca puede destruir iglesias, familias, parejas. Hermanos, ¿saben cuánta envidia hay entre gente por un chisme que salió de aquí? Por eso Santiago dice, hey, cuidado, si ustedes se creen, hermanos, perfectos, cuando ustedes dominan esto, ¿saben que ahí se ve la madurez de un cristiano? Cuando podemos refrenar nuestra lengua. Otra de las razones es cuando nos ofenden. Cuando nos ofenden, hermanos, es difícil que uno se aguante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos personas y seres vengativos. Si él me lo dijo, ¿a poco me voy a quedar yo? ¿Y mi dignidad? ¿Dónde queda? Yo soy Gómez. Pero Dios dice que hay que bendecir a aquellos que nos maldicen. Entonces ahí se ve el nivel de madurez como cristianos. Yo le puedo decir, hermanos, ayuno 2, 3 veces a la semana. Oro casi 2 horas diario. Hermanos, si usted estuviera conmigo, se va a dormir de leer la Biblia. Oh, pero a la hora de que alguien me ofende, ahí se da cuenta qué tan cierto, ¿verdad? Porque ahí se tiene que ver quién en realidad soy. Amén. Ahí está la actitud. Cuando un cristiano es ofendido, ¿cómo responde a eso? ¿Y hay bases bíblicas? Claro que sí hay. Vamos a ver el apóstol. Ahí está en Santiago, más atrasito está, o más adelantito está Pedro, la carta del apóstol Pedro, y con esto vamos a terminar. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mire, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hace usted? ¿Y qué hago yo? ¿Verdad? Por eso dice el apóstol, aquí está el ejemplo. Que cuando lo maldecían, ¿qué hacía? Bendecía. Que cuando sufría, cuando padecía, no amenazaba. Cuando salgamos de la iglesia, a ver si es cierto, ¿verdad? Te voy a ver mañana a ver si es cierto.
No, Jesús dice, Señor, ten misericordia de él, ¿verdad? Ten misericordia de ella. Ese es el ejemplo. Y ahí es donde se da cuenta uno qué nivel de madurez uno tiene. Ante los obstáculos, ¿verdad? Ahí es donde se ve que si nuestra fe es de madera, es de paja o es de oro. Ahí nadie pasa, porque todos somos probados en algún momento de nuestra vida. Amén. Y entonces ahí saldrá el verdadero Valentín Gómez que predica, no Valentín que ministra, Valentín que habla tanto. Ahí se verá de qué está hecho el hermano Valentín. Lo dice Pedro, que nuestra fe, que es más valiosa que el oro, tiene que ser probada por el fuego. Y el fuego es lo que ya sabe sucede alrededor. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros entonces salir, que salga de esta boca, hermanos, algo bueno? ¿Verdad? Dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay un corazón quebrantado, hermanos, no va a salir algo bueno de la boca. Si hay un corazón destrozado, no va a salir algo bueno de la boca. Si hay un corazón contaminado, no va a salir algo bueno de la boca. Fingirá, pero con un tiempo, hermanos, uno se dará cuenta que en realidad hay. Amén. Y ningún cirujano puede cambiar eso. Solo hay alguien que se llama Jesús. Amén. Él cambia, restaura y sana ese corazón, hermanos. Y entonces, cuando nosotros somos sanos, hermanos, saldrá algo bueno de aquí. La única manera es a través de Jesús, ¿verdad? Y nosotros que ya conocemos a Jesús, si le hemos fallado, Señor, perdóname, ten misericordia. Dame palabras de sabiduría, palabras de ciencia, palabras con gracia, para que yo pueda dar el mensaje o instruir correctamente a las personas. Pablo dice que las malas conversaciones, ¿verdad?, corrompen las culturas. Eso, hermano, daña. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser sabios y frenar un pequeño miembro, hermanos, pero es difícil de controlar. Nos ponemos de pie. Salomón dijo, ¿de qué sirve el encantador si la serpiente ya mordió? Por lo tanto, la lección es, hay que encantar antes que muerde. Aplicándolo a nuestra vida hay que controlar, hay que pensar antes de hablar. Amén. Esta noche, aquellos que nos están viendo, amén, si no han aceptado a Jesús, ¿verdad? Todos cometemos errores, mentimos, ¿verdad? Muchas veces fallamos, y a veces para salir de apuros o de algún problema inventamos algo que no es cierto, ¿verdad? Pero esto es desagradable delante de Dios. A Dios no le agrada esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el padre de mentiras es Satanás. Por lo tanto, la única manera, ¿verdad?, de poder que salga algo bueno de nosotros es cuando tenemos un corazón sano y agradable. La única manera es aceptando a Jesús, porque Él puede cambiar. Si tú deseas aceptar a Jesús, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén. En esta noche, si has repetido esta oración, te invito a que busques una iglesia. Y si vives aquí en Los Ángeles, pues te invitamos a que te congregues acá, que consigas una Biblia y que puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén.